La condenaron por ser impura tras dormir con un apache, y él la tomó de la mano delante de todos. Era el amanecer más frío que el pueblo había visto en mucho tiempo, pero no era el viento lo que erizaba la piel de los presentes, sino la tensión que se respiraba como humo espeso en el aire. Todos estaban reunidos en círculo, hombres, mujeres y niños, con los rostros endurecidos por el juicio que estaban a punto de presenciar. Ella estaba en el centro, de rodillas, con las manos atadas y el rostro pálido, como si en su interior ya hubiera muerto. El Consejo de Ancianos la había llamado para sentenciarla frente a todos, no solo para castigarla, sino para dejar claro lo que le ocurría a quien desafiara las reglas del clan y de la sangre. Los murmullos eran cuchillos. Traidora, manchó nuestro honor, se entregó a un salvaje. Las mujeres, las mismas que un día habían compartido con ella cantos y trabajos en el río, ahora la miraban con desprecio, como si su sola presencia las ensuciara. Los hombres apretaban los dientes con furia, temiendo que su unión con aquel apache fuera la chispa que encendiera una guerra. Entonces el anciano de rostro más severo, cuya voz todos escuchaban como si fueran palabras de los espíritus mismos, levantó la mano y habló con el tono grave de la condena. Esta mujer ha desobedecido, ha mancillado la sangre que le fue dada. No pertenece más a nuestro fuego. Será marcada como impura y expulsada, sin clan, sin nombre, sin hogar. Que los dioses decidan si merece seguir caminando sobre esta tierra. Un silencio denso cubrió el lugar, como si la tierra misma contuviera el aliento. Ella, temblando, bajó la cabeza, con el peso de la vergüenza y el miedo aplastándole el pecho. No lloraba, sus lágrimas ya se habían secado durante la noche, cuando entendió que nada de lo que dijera podría salvarla. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Un murmullo recorrió la multitud mientras una figura apareció entre la gente, caminando con paso firme, sin armas, pero con la fuerza de quien no teme a nada. Era él. El apache de mirada intensa, de rostro curtido por el sol y las batallas, aquel a quien todos llamaban salvaje y enemigo. Caminaba con la espalda recta, ignorando las miradas llenas de odio que se clavaban en su piel como espinas. Cada paso que daba sonaba como un desafío, como si el suelo mismo entendiera que algo grande estaba a punto de suceder. Cuando llegó junto a ella, no dijo una palabra. Simplemente extendió la mano y ante los ojos de todos, la tomó con fuerza, como si ese simple gesto fuera más poderoso que cualquier lanza o espada. Un murmullo de espanto sacudió a la multitud. Nadie jamás había visto a un apache tocar a una mujer blanca de esa manera, y mucho menos frente a todo un pueblo que la había condenado. Él, con la mirada fija en el consejo, levantó la barbilla y mostró con su silencio que no pensaba retroceder. Aquel gesto no era solo amor, era desafío, era una declaración de guerra contra las reglas injustas que pretendían separarlos. Pero antes de entender por qué ese hombre apache arriesgaba todo por esa mujer, debemos regresar atrás en el tiempo, a la noche en que sus destinos se cruzaron por primera vez, cuando ella aún creía que los apaches eran monstruos sin alma y él pensaba que todas las mujeres blancas eran incapaces de comprender el espíritu de la tierra. Porque nada de esto comenzó con un desafío, sino con un simple acto de humanidad en medio de la frontera más peligrosa. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas, como si los dioses quisieran ocultar la luna para presenciar en silencio lo que estaba a punto de suceder. El viento soplaba entre los árboles del bosque, agitando las ramas como advertencia de que algo grande iba a cambiar. Ella viajaba con su padre y un pequeño grupo de colonos que regresaban al asentamiento después de intercambiar pieles y provisiones en un pueblo vecino. Era un trayecto que habían hecho muchas veces, pero esa noche el camino parecía más hostil que nunca. El río estaba crecido, las sombras parecían moverse y los aullidos lejanos de los lobos hacían que cada paso del caballo sonara como un golpe seco en el silencio. El accidente ocurrió tan rápido que apenas tuvo tiempo de comprenderlo. Su caballo, nervioso por el viento y el ruido del agua, se encabritó de repente y en un intento desesperado por calmarlo, perdió el control. La bestia resbaló en la orilla embarrada y en cuestión de segundos, ella fue lanzada al río embravecido. Sintió el golpe del agua helada cortarle la respiración y arrastrarla con fuerza hacia la corriente. El mundo se volvió un caos de espuma, frío y desesperación. Gritó, pero su voz se perdió entre el rugido del río. Intentó nadar, pero la fuerza de la corriente la empujaba como si fuera un simple trozo de madera. Cuando pensó que todo estaba perdido, unas manos firmes, cálidas y seguras, la sujetaron por el brazo.
Abrió los ojos y a través de la cortina de agua vio un rostro que jamás olvidaría. Era él. Un apache. El cabello largo y oscuro pegado a su piel mojada, los ojos como dos brasas encendidas en la noche. Con fuerza y precisión, la levantó y la llevó a la orilla, alejándola de la corriente que había estado a punto de matarla. Ella, temblando, jadeaba sin poder hablar, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que le iba a estallar. No entendía nada. ¿Por qué un apache, aquel ser al que desde niña le habían enseñado a temer, acababa de salvarle la vida? Él no dijo nada. Simplemente se agachó, tomó un cuenco de agua de un pequeño arroyo cercano y se lo ofreció. Fue un gesto tan simple, tan humano, que la dejó desconcertada. Durante unos segundos no hubo odio, no hubo prejuicios, no hubo fronteras. Solo un hombre y una mujer, dos seres humanos que se miraban en silencio, tratando de entender por qué el destino los había cruzado aquella noche. Sin embargo, no estaban solos. Desde el otro lado del río, algunos de los colonos que habían viajado con ella observaban con horror lo que estaba sucediendo. Para ellos, aquella escena no era un rescate, sino una profanación. «¡Suéltala, salvaje!», gritó uno de ellos, mientras levantaba su rifle con las manos temblorosas. Pero el apache no se movió. Con una calma que parecía desafiar la amenaza, se puso de pie y, con la mirada fija en aquel hombre armado, dio un paso atrás, dejando espacio para que ella decidiera qué hacer. Fue entonces cuando ella, aún sin comprender por qué, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. No retrocedió. No corrió hacia los suyos. No pidió ayuda. Se quedó donde estaba, de pie, con los pies descalzos sobre la hierba húmeda, mirando a aquel hombre que había puesto su vida en riesgo para salvarla. Los colonos cruzaron el río y, entre insultos y empujones, la arrancaron de su lado. La llevaron de regreso al asentamiento, y esa misma noche, su padre, con el rostro desencajado de rabia y miedo, le prohibió volver a acercarse a esa parte del bosque. «Esos salvajes no entienden de honor ni de leyes», le dijo con voz temblorosa. «Lo que hicieron tus ojos ver fue un engaño. No son como nosotros. Nunca lo olvides». Pero ella sí lo olvidó. O mejor dicho, no pudo olvidar. Aquella mirada, la firmeza de esas manos al rescatarla, la calma con la que había enfrentado las armas de sus compañeros, nada de eso se parecía al monstruo que le habían descrito toda su vida. A partir de esa noche, cada vez que miraba el bosque desde la ventana de su cabaña, sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Y lo que aún no sabía era que él también pensaba en ella. Porque, en el corazón de aquel apache, algo se había encendido la noche en que la salvó. Algo que ni las diferencias, ni el odio entre sus pueblos, ni siquiera la amenaza de la muerte, podría apagar. Pasaron los días, pero la memoria de aquella noche no abandonó a ninguno de los dos. Para ella, la vida en el asentamiento volvió a su rutina habitual. El sonido del martillo del herrero, las voces de las mujeres cargando agua del pozo, las risas de los niños jugando con palos y piedras en los caminos de tierra. Pero algo en su interior ya no era el mismo. Por las noches, cuando el resto dormía, ella se asomaba por la ventana de la cabaña, mirando hacia el bosque oscuro. Se preguntaba si él estaría allí, observando en silencio, esperando. No sabía si sentir miedo o anhelo. Cada vez que pensaba en su rostro, en sus manos rescatándola del río, algo en su pecho se agitaba con fuerza. Y esa sensación, que al principio la confundía, pronto comenzó a volverse más intensa, como un fuego que crecía sin control. Él, por su parte, también pensaba en ella. En su poblado apache, mientras entrenaba a los jóvenes cazadores, mientras escuchaba las historias de los ancianos alrededor del fuego o mientras rastreaba animales en el bosque, su mente volvía a esa mujer blanca de mirada asustada pero valiente. No era común que un apache se sintiera intrigado por alguien ajeno a su pueblo. Pero ella no era como los demás colonos que había visto. Sus ojos tenían algo distinto, una chispa que no había encontrado en ninguna otra mujer. Una noche, guiado por un impulso que no quiso detener, decidió acercarse de nuevo al asentamiento. Caminó sigiloso entre los árboles, como solo un apache sabía hacerlo, y desde la oscuridad observó la cabaña donde ella vivía. La vio a través de la ventana, sentada junto al fuego, peinándose el cabello largo y suelto. Había en ella una delicadeza que lo desarmaba. Sabía que acercarse era peligroso, que si alguien lo veía lo matarían sin pensarlo,
pero algo en su interior le decía que debía volver a verla. El primer contacto no tardó en suceder. Una tarde, mientras ella recogía leña cerca del río, lo encontró de pie, esperándola en silencio, como si siempre hubiera sabido que ella aparecería. Se quedaron mirándose, sin hablar, como si las palabras fueran inútiles frente a lo que sentían. Finalmente, él dio un paso hacia ella y extendió la mano, como invitándola a confiar. Y ella, con el corazón desbocado, no retrocedió. No sabía por qué lo hacía, pero tomó esa mano. A partir de ese momento, comenzaron a encontrarse en secreto. Bajo la sombra de los robles, junto al río que había sido testigo de su primer encuentro, pasaban las horas conversando, enseñándose mutuamente palabras de sus lenguas, compartiendo historias, sonriendo como dos jóvenes que sabían que estaban jugando con fuego pero no podían detenerse. Él le hablaba de la tierra como un ser vivo, de los espíritus que habitaban en el viento y en el agua, de la fuerza del vínculo entre los hombres y la naturaleza. Ella, por primera vez en su vida, sentía que alguien la escuchaba de verdad, que la miraba no como la hija de un colono, sino como una mujer con pensamientos y sueños propios. Cada encuentro los unía más. Y cada día que pasaba, el riesgo aumentaba. Porque en una frontera donde el odio era ley, el amor era el crimen más peligroso de todos. Lo que ellos ignoraban era que, mientras su amor crecía en silencio, los ojos del asentamiento también comenzaban a vigilarla. Algunos colonos sospechaban de sus ausencias, de la manera en que su mirada se perdía en el horizonte como si esperara algo, o a alguien. Y en el corazón de aquel pueblo, la traición de una mujer con un apache era algo que no estaban dispuestos a tolerar. Las sospechas comenzaron como murmullos. Las mujeres del asentamiento, que antes la saludaban con sonrisas y charlas triviales, ahora la miraban con ojos inquisitivos. ¿A dónde vas tan seguido?, preguntaban con un tono disfrazado de curiosidad, pero cargado de veneno. Los hombres, especialmente los más jóvenes, la observaban de reojo cuando regresaba de sus caminatas por el bosque. Sabían que algo no encajaba. Nadie se aventuraba tanto en esas tierras si no había un motivo poderoso. Y en la frontera, cualquier motivo que involucrara a un apache se consideraba una amenaza. Ella, sin embargo, intentaba aparentar normalidad. Seguía ayudando a su madre con las tareas, acompañaba a su padre cuando debía entregar mercancías, cumplía con todo lo que se esperaba de una hija correcta. Pero su corazón ya no pertenecía a ese lugar. Cada vez que se encontraba con él, sentía que el mundo a su alrededor desaparecía. Las palabras de los ancianos de su pueblo resonaban en su mente: los apaches son salvajes, traicioneros, no sienten como nosotros. Y, sin embargo, aquel hombre le había mostrado lo contrario. Había visto en sus ojos ternura, en sus gestos respeto, en sus palabras una sabiduría que en su propio pueblo nadie le había ofrecido jamás. Él le enseñaba a escuchar el silencio, a reconocer el lenguaje de los pájaros, a interpretar el susurro del viento entre las hojas. Para él, la tierra no era un lugar a conquistar, sino una madre a la que se debía honrar. Cada historia que le contaba era como una semilla que germinaba en su mente, derribando poco a poco los muros de prejuicio con los que había crecido. Por las noches, después de cada encuentro, se quedaba despierta recordando cada detalle de sus palabras, de sus gestos, del calor de su mano al rozar la suya. Sabía que lo que estaban haciendo era peligroso, pero no podía detenerse. Algo mucho más fuerte que el miedo la impulsaba a seguir viéndolo. Él, por su parte, también sentía el peso de esa decisión. Cada vez que regresaba a su poblado, los ancianos lo miraban con recelo. No sabían exactamente qué le ocurría, pero percibían que algo en él había cambiado. Ya no hablaba tanto, pasaba más tiempo solo, y cuando se internaba en el bosque, parecía más pensativo de lo habitual. Su mejor amigo, un joven guerrero de su tribu, lo confrontó una noche junto al fuego. «Estás cometiendo una locura, ¿no entiendes que tu pueblo y el suyo nunca podrán convivir? Si sigues viéndola, pondrás en riesgo a todos». Pero él, con la mirada fija en las llamas, respondió con voz firme: «No puedo dejarla. No es como los demás. Ella entiende lo que somos. Ella ve lo que otros no pueden ver». En el asentamiento, la tensión crecía. Su padre, que había notado su extraña conducta, comenzó a vigilarla sin que ella lo supiera. Una tarde, mientras ella se dirigía al bosque con el corazón latiendo a 1000 por hora, él la siguió en silencio.
La vio encontrarse con el apache y hablar con él como si fueran viejos amantes. El padre, petrificado, sintió que la sangre se le helaba. No podía creer lo que estaba viendo. Su hija, la niña que había criado bajo las reglas estrictas de la frontera, estaba entregando su corazón a un enemigo. Esa noche, el hombre no dijo nada. La observó durante la cena, en silencio, mientras ella sonreía sin saber que su secreto había sido descubierto. Pero en su mente ya había tomado una decisión. No podía permitir que aquella relación continuara. No solo por el honor de su familia, sino porque estaba convencido de que un apache jamás podría sentir amor verdadero por una mujer blanca. Y así, al día siguiente, reunió a algunos de los colonos más radicales, hombres que habían perdido familiares en ataques indígenas, hombres llenos de odio y sed de venganza. Les contó lo que había visto. Sus palabras fueron como gasolina en un fuego dormido. Lo sabía, siempre supe que esa mujer era distinta, gritó uno. Esto es una traición, bramó otro, golpeando la mesa con el puño. En pocas horas, el asentamiento entero estaba hablando de ello. Las mujeres cuchicheaban con expresiones de asco. Los hombres, con furia contenida, planeaban qué hacer. Y así, mientras ella creía que aún tenía tiempo para amar en silencio, la sentencia sobre su destino ya se estaba escribiendo en las sombras. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. El sol se filtraba entre las nubes, iluminando las casas de madera del asentamiento. Ella despertó con el corazón ligero, pensando en su próximo encuentro con él. No sabía que, mientras se peinaba frente al espejo, un grupo de hombres armados ya había tomado una decisión. Esa tarde la juzgarían. No habría abogados ni testigos a su favor. En la frontera, la justicia era rápida, cruel y dictada por el prejuicio. Su padre, con el rostro endurecido por la ira y la vergüenza, fue quien encabezó la reunión. Convocaron a todos en la plaza, frente a la vieja iglesia de madera. Los hombres se alinearon con rifles colgando de sus hombros, las mujeres se apiñaron entre murmullos, y los niños miraban sin comprender del todo lo que estaba por ocurrir. Cuando la llamaron, ella salió de la cabaña sin entender. Vio las miradas de desprecio, escuchó los susurros cargados de odio, y su corazón comenzó a acelerarse. Su madre, pálida como un fantasma, intentó detenerla, pero su padre la apartó con un gesto seco. Hoy se decidirá el destino de quien ha manchado el honor de esta comunidad, dijo con voz grave. Ella, confundida, miró a su alrededor buscando respuestas. Y entonces, frente a todos, la acusaron. Ha traicionado a su sangre, ha entregado su cuerpo y su alma a un salvaje, gritó uno de los hombres, con el rostro rojo de ira. Se ha vuelto impura, indigna de llamarse mujer blanca, agregó otro, mientras escupía al suelo. El silencio que siguió fue aún más brutal que los gritos. Ella sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Nadie salió en su defensa. Ni una sola voz se alzó para protegerla. Ni siquiera su madre, que lloraba en silencio, tuvo el valor de enfrentarse a la multitud. Y en medio de esa marea de odio, la condena fue pronunciada. Será castigada según las leyes de Dios y de los hombres. Que todos vean lo que ocurre cuando alguien traiciona a los suyos. La arrastraron hasta el centro de la plaza, empujándola entre la gente. La insultaban, la escupían, le lanzaban piedras pequeñas que golpeaban su vestido. Algunos niños, sin comprender la magnitud de lo que pasaba, imitaban a los adultos entre risas nerviosas. Ataron sus muñecas a un poste mientras uno de los hombres gritaba pasajes de la Biblia, hablando de pecado, de impureza, de justicia divina. Ella, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, no intentó defenderse. Miró a su padre a los ojos, buscando aunque fuera una chispa de compasión. Pero en su mirada solo encontró dureza, como si la hija que había criado hubiera muerto para él. Lo que nadie sabía era que, en ese preciso momento, él, el apache, estaba observando desde el borde del bosque. Había visto cómo la llevaban a la plaza, cómo la ataban, cómo la multitud rugía con sed de castigo. Y en su pecho comenzó a crecer una furia tan antigua y poderosa como las montañas mismas. Porque en las tierras salvajes, donde la sangre y el honor lo eran todo, ningún hombre apache permitiría que la mujer que amaba fuera humillada delante de todos sin luchar hasta el final. El sol caía a plomo sobre la plaza cuando comenzaron los preparativos para el castigo.
El aire era espeso, cargado de tensión y polvo levantado por los pasos de la multitud que se había congregado para presenciar lo que, según ellos, sería una lección ejemplar. Los hombres clavaron una estaca firme en el centro, asegurando las cuerdas como si se tratara de un animal peligroso que debía ser contenido. Los murmullos se mezclaban con frases cargadas de odio. «Que todos vean lo que pasa cuando una mujer olvida su lugar», decía una mujer con voz aguda. «Se lo buscó, durmiendo con un salvaje», añadía otra, mientras abrazaba a su hijo pequeño, como si quisiera mostrarle qué destino le esperaba a cualquiera que desafiara las reglas. Ella permanecía de pie, inmóvil, con las muñecas atadas y el rostro bañado en lágrimas silenciosas. No gritaba, no suplicaba. Sabía que no serviría de nada. Sus ojos, sin embargo, se movían sin descanso, buscando una salida, un rostro amigo, un indicio de que no estaba completamente sola. Pero no lo encontró. Ni siquiera su madre, que la observaba desde la multitud con los labios temblorosos, se atrevió a intervenir. Era como si todo el amor maternal hubiera quedado sepultado bajo el peso del miedo al rechazo y al escarnio. Entonces, el pastor del pueblo se adelantó, con una Biblia en la mano y el rostro endurecido por una falsa rectitud moral. «Hermanos y hermanas, hoy limpiamos el pecado de nuestra comunidad. Esta mujer ha elegido la impureza, ha entregado su cuerpo a un enemigo, ha olvidado a Dios y a su pueblo. Y así como Eva trajo la desgracia al mundo por su debilidad, ella debe cargar con la consecuencia de su pecado». Las palabras resonaron como un martillazo en el corazón de ella. No había escape, no había perdón. La multitud rugió aprobando, gritando insultos que perforaban el aire. Fue entonces cuando se escuchó un sonido lejano, apenas perceptible al principio, un aullido, grave y prolongado, que hizo que algunos hombres se miraran entre sí con desconcierto. Los apaches usaban aquel aullido como señal, como aviso de que estaban cerca. Y él, oculto entre los árboles, lo había lanzado deliberadamente. No era solo un aviso para sus hermanos de sangre, era un mensaje directo para ella: no está sola. En la linde del bosque, 7 guerreros apaches aguardaban, tensando los arcos y preparando las flechas. Sus rostros pintados de rojo y negro reflejaban determinación y rabia. Habían escuchado a su hermano cuando pidió ayuda, y aunque sabían que aquella incursión podía costarles la vida, no podían dejarlo luchar solo por la mujer que amaba. Desde su escondite, él los miró uno por uno, asintiendo en silencio. No había vuelta atrás. Sabía que lo que iba a hacer desataría la furia del asentamiento y probablemente marcaría el inicio de una guerra. Pero en la cultura apache, el amor verdadero no era algo que se dejara morir atado a un poste. Era un vínculo sagrado, tan poderoso como el lazo con la tierra y con los ancestros. Mientras tanto, en la plaza, algunos hombres cargaban cubos de agua y otros se preparaban para marcarla con hierro candente, como si fuera una res. Todo debía hacerse frente a todos, para que nadie olvidara el precio de la desobediencia. Ella, al ver el hierro calentándose al rojo vivo, cerró los ojos. En ese instante, recordó cada encuentro, cada palabra, cada caricia furtiva junto al río. Pensó en él, preguntándose si estaría vivo, si la recordaría, si algún día volvería a tocar su rostro. Y entonces, el primer grito rompió el aire. Uno de los colonos cayó al suelo con una flecha clavada en el pecho. El caos fue inmediato. Mujeres corriendo, niños llorando, hombres buscando desesperadamente sus rifles. Otro cayó, atravesado por una segunda flecha. El aullido se escuchó de nuevo, esta vez más cerca, más feroz. Y de entre los árboles surgieron ellos, 7 sombras veloces, armadas, decididas a llevarse a la mujer que aquella multitud había condenado. Él iba al frente, con los ojos encendidos como brasas, avanzando con la fuerza de alguien que ya había aceptado que moriría si era necesario, pero que no permitiría que ella muriera primero. El estruendo de los disparos resonó como un trueno en la plaza. Los hombres del asentamiento, sorprendidos al principio, lograron reaccionar y comenzaron a disparar hacia los guerreros apaches que avanzaban entre la polvareda. El aire se llenó de gritos, pólvora y flechas silbando. Algunos colonos corrían buscando refugio, mientras otros intentaban formar una línea de defensa frente a la iglesia. Ella, aún atada al poste, miraba todo con el corazón desbocado, incapaz de creer lo que estaba presenciando. Entonces lo vio. Él,
corriendo hacia ella con una determinación feroz, esquivando disparos y arrojando su lanza con precisión letal contra uno de los hombres que intentó interceptarlo. A su lado, sus hermanos de sangre peleaban como lobos acorralados, cada movimiento calculado, cada flecha disparada con mortal eficacia. Pero la diferencia de armas era abismal. Los rifles rugían más rápido que las flechas podían volar, y cada disparo derribaba a un apache que caía sin un grito, con la dignidad de quien muere por algo más grande que su propia vida. Ella gritó su nombre, con la voz desgarrada, al verlo abrirse paso entre los disparos. En su mirada había un amor que ningún hierro candente ni ninguna Biblia podían borrar. Él llegó hasta ella, con la respiración entrecortada y la sangre de otros hombres manchando su pecho. Con un movimiento rápido, cortó las cuerdas que la sujetaban. «Corre», le dijo con un susurro urgente, mientras sus ojos ardían de adrenalina y miedo. Pero ella no se movió. «No te dejaré», respondió, temblando, con lágrimas y polvo cubriéndole el rostro. Él la tomó de la mano, fuerte, como si quisiera traspasarle toda su fuerza en ese apretón. Y entonces, delante de todos, delante de la multitud que momentos antes la había llamado impura, la miró con un amor feroz, como si su sola mirada fuera un desafío a todo lo que esa gente creía. «No me importa lo que digan. Eres mi mujer. Y si debo morir por ti, lo haré». Sus palabras, dichas en un español torpe pero firme, hicieron que la plaza entera quedara en silencio por un segundo, como si aquel instante rompiera las reglas invisibles que regían el mundo. Pero la realidad volvió como un disparo. El sonido seco de un rifle tronó, y uno de sus hermanos cayó a pocos metros de ellos. Los demás guerreros gritaban en su lengua ancestral, combatiendo con la rabia de quienes saben que no saldrán vivos. Él la miró de nuevo, apretando su mano con más fuerza. «Ahora corremos. No mires atrás». Y juntos, aún con el pueblo entero dispuesto a cazarlos, se lanzaron hacia la espesura del bosque, mientras detrás de ellos el caos seguía creciendo. La huida comenzó con una velocidad y determinación que parecía casi imposible para dos cuerpos exhaustos y perseguidos por la muerte. Salieron de la plaza como fantasmas, atravesando calles estrechas y polvorientas, esquivando la ira de quienes apenas minutos antes la habían condenado como impura. Sus pies golpeaban la tierra seca, levantando nubes de polvo que se mezclaban con el olor a pólvora y sudor. El sol comenzaba a bajar, tiñendo de rojo el horizonte, como si la propia naturaleza se impregnara de la sangre que podría derramarse en las próximas horas. Él la guiaba con firmeza, sus pasos eran seguros, como si conociera cada rincón del bosque que los esperaba al final del pueblo. La mano que sostenía la suya era fuerte y cálida, transmitiéndole un ancla, una esperanza en medio del desasosiego. Ella, a pesar del miedo, sentía como una llama de coraje comenzaba a prender en su interior, alentada por ese gesto, por esa presencia que no la abandonaba ni siquiera cuando el mundo entero parecía haberse vuelto contra ella. A cada instante, el ruido de las armas quedaba más lejano, y el silencio del bosque se volvía un refugio sagrado. Entraron entre los árboles con la agilidad de quien ha crecido en esas tierras, sin mirar atrás pero conscientes de que la persecución no terminaría hasta que estuvieran a salvo, muy lejos. La oscuridad comenzaba a caer, pero en el pueblo ya se habían encendido antorchas y se escuchaban voces alzándose en juramentos de venganza. Sabían que la fuga de la mujer condenada era también una afrenta que no podían dejar pasar. Mientras avanzaban, él le contó, con la voz baja y entrecortada por la fatiga, quién era realmente. No solo un guerrero, sino un heredero de una larga línea de líderes que habían protegido esas tierras durante generaciones. Le habló del respeto por la naturaleza, del equilibrio entre el hombre y la tierra, del valor del honor y la dignidad que nunca podrían ser arrebatados, ni siquiera por la injusticia de otros. Ella escuchaba, fascinada y conmovida, absorbiendo cada palabra que parecía tejer un puente entre dos mundos que durante tanto tiempo se habían mirado con desconfianza. Su historia se volvió la suya, y su esperanza empezó a renacer con cada paso hacia adelante. Pasaron la primera noche en un claro protegido por árboles altos y densos. Él preparó un fuego con manos expertas, mientras ella, por primera vez en días, sintió el calor de algo más que el temor y la humillación. Se sentaron juntos, y la conversación fluyó más libremente bajo el manto estrellado. Le contó de su infancia, de los juegos en el río, de los cantos que aprendió de su abuela, y de cómo su pueblo había resistido guerras y persecuciones con la fuerza del espíritu y la unidad. Ella le confesó sus dudas,
sus miedos y el dolor de haber sido repudiada por quienes debían protegerla. Él la miró con ternura y le dijo que esas cadenas que ahora trataban de atarla eran solo palabras sin poder. Tu honor no está en lo que otros dicen de ti, sino en lo que tú llevas dentro, le susurró. Mientras el fuego crepitaba, la mujer sentía que algo en su alma comenzaba a sanar. El bosque, testigo de tantas historias y secretos, los acogía en su abrazo ancestral, ofreciéndoles un santuario contra la crueldad de un mundo que aún no estaba listo para aceptar su unión. Pero fuera de ese claro, en el pueblo, la tormenta de odio no amainaba. Los hombres organizaban patrullas, las mujeres susurraban maldiciones, y la figura del padre, roto y furioso, juraba que recuperaría el honor perdido, sin importar el costo. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que su camino sería largo y lleno de desafíos. Pero también de que, por primera vez, ella no caminaba sola. Y en ese sentimiento, encontró una fuerza que nunca creyó poseer. El amanecer llegó silencioso, cubriendo el bosque con una neblina suave que parecía envolverlos en un manto de calma, una calma que contrastaba violentamente con la tormenta que se desataba aún en el pueblo. Ella despertó envuelta en un manto de hojas secas, al lado del guerrero apache que la había rescatado. Sus ojos se encontraron en la penumbra y en esa mirada hubo un entendimiento más profundo que cualquier palabra. Se sentía diferente, como si el peso de la condena comenzara a diluirse en el aire fresco del bosque, en la vastedad de la naturaleza que los protegía. Pero a pesar de la aparente paz, la amenaza seguía presente. Sabían que no podían quedarse mucho tiempo en un lugar tan cerca del asentamiento. Él se levantó con cuidado, recogió algunas provisiones y revisó el arco, asegurándose de que las flechas estuvieran listas para lo que viniera. Ella, por su parte, se limpió el rostro con las manos, tratando de borrar las marcas de la humillación y el cansancio. Debemos avanzar. No podemos dejar que el odio nos alcance, le dijo con voz firme, y en ese momento ella comprendió que su vida ya no pertenecía al pueblo, ni a las reglas que la habían condenado, sino a ese hombre y a la tierra que defendía. Caminaron juntos, adentrándose cada vez más en el bosque, donde los árboles altos parecían susurrar historias antiguas de resistencia y libertad. Él le enseñó a reconocer las plantas comestibles, a escuchar el lenguaje de los animales y a entender que la naturaleza no era solo un refugio físico, sino un espacio espiritual donde podían encontrar fuerza y sanación. Durante el día, cruzaron ríos y colinas, y ella sintió que cada paso la alejaba no solo del lugar donde había nacido, sino también de la mujer que había sido, temerosa, quebrada, condenada. En cambio, surgía una nueva mujer, más fuerte y con un espíritu indomable, moldeado por el amor y la esperanza. En una pausa junto a un arroyo cristalino, él tomó su mano y le habló de su pueblo, de la historia que corría por sus venas, de la importancia de la memoria y la identidad. Nuestro pueblo ha sufrido mucho, pero jamás hemos perdido nuestra dignidad. Y tú, que has sido herida por el odio, tienes un lugar entre nosotros y decides caminar con nosotros. Ella sintió una mezcla de emociones. Miedo, incertidumbre, pero también un deseo profundo de pertenecer a algo verdadero, algo que trascendiera las fronteras de prejuicios y dolor. Sin embargo, mientras se adentraban en ese mundo nuevo, la sombra del pasado los perseguía. En el asentamiento, las noticias de su fuga habían incendiado la rabia y la vergüenza. Su padre, consumido por el dolor y la ira, había organizado una cacería. No descansaré hasta encontrarla y traerla de vuelta. O muerto o vivo, restauraré el honor de mi familia, juró frente a un grupo de hombres armados. La mujer que había sido condenada por ser impura ahora se convertía en la presa de una persecución implacable. La distancia entre el bosque y el pueblo se acortaba con cada decisión que tomaban, con cada sendero que recorrían. Pero en ese camino, el amor entre ellos crecía, un amor que desafiaba las leyes humanas y las divisiones impuestas por la ignorancia y el odio. Él le enseñaba no solo a sobrevivir, sino a sentirse viva, a reconectar con una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Y en la profundidad de esa conexión, ella encontró una fortaleza nueva, una razón para seguir adelante, para luchar no solo por su vida, sino por la justicia de un mundo que aún debía aprender a respetar la diversidad y la libertad del espíritu humano. La mañana avanzaba, y aunque el peligro acechaba, ellos caminaban con la certeza de que su unión era un acto de rebeldía sagrada, una afirmación de que el amor verdadero puede florecer incluso en medio del odio más feroz. Los días que siguieron a su huida fueron una mezcla de agotamiento físico y renovación espiritual.
Cada amanecer era un pequeño triunfo, un paso más lejos de la persecución y un acercamiento a una vida que, aunque incierta, estaba llena de promesas. El bosque se convirtió en su hogar, un santuario donde aprendieron a leer las señales de la tierra. El canto de los pájaros que indicaba peligro, el murmullo del viento entre las hojas que les hablaba de la llegada de la noche, la huella fresca de un ciervo que anunciaba alimento cercano. Él se mostraba paciente y sabio, enseñándole no solo a sobrevivir, sino a entender la esencia profunda de su pueblo, a respetar la armonía entre el hombre y la naturaleza, y a encontrar en esa relación la fuerza para sanar heridas antiguas. En las noches, bajo el vasto cielo estrellado, compartían historias ancestrales, leyendas que hablaban de héroes y diosas, de espíritus guardianes y fuerzas invisibles que cuidaban a quienes vivían con honor y respeto. Ella escuchaba fascinada, sintiendo que esas narrativas tejían un manto protector alrededor de su alma, envolviéndola en un abrazo que nunca antes había conocido. A pesar de la paz que el bosque les ofrecía, la sombra de la persecución seguía latente. Las noticias de su fuga corrían rápidas en el asentamiento, avivando la furia de quienes se sentían humillados y traicionados. Su padre, un hombre rígido y marcado por el orgullo, había movilizado a un grupo decidido a traerla de vuelta, cueste lo que cueste. Sabían que la captura sería sangrienta, que no se detendrían ante nada para borrar la mancha que, en su mirada, ella representaba. Pero ella ya no era la misma mujer que había sido condenada públicamente. La huida, el amor y la sabiduría compartida con él habían forjado en su corazón un temple nuevo, una valentía que la impulsaba a desafiar incluso a quienes decían protegerla. Una tarde, mientras descansaban junto a un río, él notó la tensión en su mirada y la tomó suavemente del rostro. Sé que el miedo te visita, pero debes recordar quién eres ahora. No una víctima, sino una guerrera de tu destino. Sus palabras, cargadas de verdad y fuerza, resonaron en ella como un canto de libertad. Sin embargo, el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. Una noche, el crujir de ramas y el susurro de pasos los alertaron. En el silencio profundo del bosque, pudieron distinguir las voces bajas y las figuras armadas que avanzaban con cuidado, guiadas por la furia y el odio. La cacería había comenzado. Sin tiempo para esconderse, él le susurró que corriera mientras él distraía a los perseguidores. Con el corazón en la garganta, ella obedeció, internándose entre los árboles, guiada por la oscuridad y el instinto. Escuchó disparos y gritos, y el dolor punzante de saber que él enfrentaba ese peligro para darle una oportunidad de vida. Corrió hasta caer exhausta junto a un arroyo, las lágrimas mezclándose con el sudor y la tierra. En ese instante comprendió que su vida había cambiado para siempre, y que el amor que los unía era un acto de resistencia, un faro en la oscuridad que ni el odio más profundo podría apagar. Mientras el bosque susurraba su eterno secreto, ella prometió honrar ese amor, esa valentía, y seguir adelante, llevando con orgullo la historia de un vínculo que desafió todas las cadenas. La noche que se abrió ante ella después de la huida, marcada por la agonía de la separación momentánea, fue la más larga y oscura que la mujer había vivido. El bosque parecía un mar infinito de sombras que se mecían al ritmo del viento, y cada crujido de rama le hacía estremecer el cuerpo y el alma, recordándole que la muerte acechaba cerca, con los ojos encendidos por el odio de los hombres que la buscaban. Pero en medio de aquella oscuridad y miedo profundos, un fuego interno comenzó a crecer en su pecho. Recordó las palabras de él, su voz firme y cálida. No eres una víctima. Eres una guerrera de tu destino. Esa frase se convirtió en un mantra que la sostuvo cuando la desesperanza amenazaba con aplastarla. Se levantó con dificultad, las piernas temblorosas y el corazón encogido, pero con una decisión firme. No dejaría que el miedo la derrotara. Caminó por senderos apenas visibles, guiada por el tenue brillo de la luna, hasta que el bosque comenzó a abrirse en una pequeña pradera donde el rocío mojaba la hierba y el aire fresco le limpiaba el rostro. Allí, bajo la vasta bóveda estrellada, se sentó y permitió que las lágrimas fluyeran, no como señal de debilidad, sino como un acto de liberación. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol tiñeron de oro las hojas, ella decidió que no podía permanecer sola. Su corazón la llamaba hacia él, hacia la promesa que habían hecho al tomarse de la mano frente a todos. Sabía que su destino estaba unido, aunque eso significara enfrentarse a un mundo que no entendía ni aceptaba su amor. Volvió a caminar, esta vez con un paso más firme, y tras horas de búsqueda silenciosa, encontró a su guerrero en una pequeña cueva, cubierto de heridas pero con la mirada intacta, llena de vida y esperanza.
Se abrazaron con una mezcla de alivio y dolor, compartiendo el silencio que solo quienes han luchado por sobrevivir pueden entender. Él le contó que había logrado escapar gracias a la ayuda de algunos hermanos de la tribu, que lo habían cuidado y curado, y que ahora estaban planeando un lugar seguro donde pudieran vivir lejos de la persecución. Pero la realidad era dura. El pueblo no olvidaría ni perdonaría fácilmente, y el camino hacia la libertad sería largo y lleno de peligros. Decidieron seguir hacia las tierras altas, donde las montañas ofrecían un refugio natural, casi impenetrable, y donde los ancianos de la tribu les esperaban con la sabiduría ancestral para guiarlos. En el trayecto, enfrentaron no solo el frío y el hambre, sino también la constante amenaza de ser capturados. En cada paso, ella descubría en sí misma una fuerza nueva, nacida del amor y de la voluntad de resistir. Aprendió a usar el arco, a leer las señales del viento, a confiar en su intuición y en la protección de la naturaleza. Juntos, reconstruyeron su mundo, entre cantos ancestrales y silencios compartidos, entre miradas que hablaban de un futuro posible y un pasado que nunca olvidarían. En la montaña, rodeados por los árboles milenarios y el canto de los ríos, encontraron finalmente un espacio de paz. Allí, los ancianos los recibieron con respeto y bendiciones, reconociendo en su unión la esperanza de un tiempo en que las heridas del odio comenzaran a sanar. La mujer comprendió entonces que su condena había sido también una prueba, un desafío que la había llevado a descubrir su verdadera esencia, no una víctima, sino una portadora de coraje y amor, una guardiana de la memoria y la dignidad de su pueblo y del suyo propio. Y así, bajo el cielo abierto, con el murmullo eterno de la naturaleza como testigo, sellaron su promesa de vivir libres, amándose sin miedo y honrando la sabiduría ancestral que les enseñó que la verdadera pureza nace del respeto y del valor para desafiar las injusticias. El refugio en las tierras altas no solo fue un respiro para sus cuerpos cansados, sino un renacimiento para sus espíritus heridos. La montaña les ofrecía protección, pero también un espacio sagrado donde podían reconectar con las raíces profundas que los unían al mundo y a sus ancestros. Allí, la mujer comenzó a experimentar una transformación interna que ningún juicio ni condena humana habría podido provocar. Entre esos bosques milenarios, donde el viento susurraba secretos antiguos y los ríos cantaban melodías de vida, ella aprendió a escuchar el latido de la tierra, a entender el lenguaje del silencio y a reconocer que la fortaleza más grande no residía en la espada ni en la fuerza bruta, sino en la capacidad de perdonar, de sanar y de amar más allá del miedo. Los ancianos de la tribu la recibieron con sabiduría y respeto, conscientes de que su llegada no era un accidente, sino parte del tejido de historias que conforman la memoria colectiva de su pueblo. Ellos la guiaron en rituales de purificación, la enseñaron a preparar infusiones con plantas medicinales y compartieron con ella cuentos y enseñanzas que hablaban de equilibrio, coraje y la conexión sagrada entre todos los seres vivos. En cada encuentro, ella absorbía no solo conocimiento, sino una profunda reverencia por la vida y por la herencia que ahora llevaba consigo. Su relación con él se fue fortaleciendo día a día, no solo por el amor apasionado que los unía, sino por la complicidad que nacía de haber compartido el dolor y la esperanza. Juntos caminaban por senderos cubiertos de musgo, recogían frutos silvestres y contemplaban el cielo estrellado, sintiéndose pequeños pero invencibles al mismo tiempo. Él le enseñaba a entender los símbolos grabados en las rocas, las señales que solo los verdaderos guardianes de la tierra podían descifrar. Le habló de la importancia de proteger la naturaleza no solo para ellos, sino para las generaciones futuras, para que la historia no se repitiera en un ciclo eterno de destrucción y sufrimiento. Pero la paz no era eterna, y la sombra del pasado seguía acechando en el horizonte. A pesar de la distancia y el refugio, los ecos de la condena y la injusticia resonaban en las voces de quienes no podían aceptar la ruptura del orden impuesto. Los hombres que la habían perseguido no cesaban en su empeño, y la amenaza de un ataque inesperado obligaba a la tribu a mantenerse alerta. En una reunión bajo la luz tenue de la luna, los ancianos decidieron que era momento de hacer un gesto que rompiera el ciclo de odio y miedo. Invitaron a delegados del pueblo cercano, aquellos que habían participado en la humillación y persecución, a escuchar la verdad, a mirar más allá de las apariencias y a entender que la pureza no era una condena, sino una fuerza que nace del respeto y la dignidad compartida. La mujer y él aceptaron representar su historia y la de su pueblo en ese encuentro, conscientes de que el camino hacia la reconciliación sería arduo y doloroso, pero también necesario para sanar las heridas profundas que dividían a dos mundos que deberían haber coexistido en armonía. El día del encuentro, la tensión era palpable.
Las miradas desconfiadas y los susurros cargados de prejuicio se mezclaban con la curiosidad y la esperanza tímida. Ella tomó la palabra primero, narrando su historia sin esconder las lágrimas ni la rabia, pero también mostrando el valor que había encontrado en el amor y en la sabiduría de su pueblo apache. Habló del dolor de ser condenada por algo que no era más que una expresión de humanidad, de la fuerza que nació de esa condena y del deseo profundo de construir un mundo donde nadie fuera juzgado por el amor que eligiera. Él la apoyó con palabras firmes y llenas de verdad, recordando a todos la grandeza y dignidad del pueblo apache, su historia de resistencia y respeto por la vida, y el llamado urgente a romper con el odio que solo traía destrucción. Las horas se extendieron en un diálogo intenso, a veces doloroso, pero siempre con un hilo invisible de esperanza que tejía lentamente un puente entre dos realidades separadas por prejuicios y miedo. La mujer vio en esos rostros endurecidos una chispa de cambio, una puerta entreabierta hacia un futuro posible. Y en ese momento, comprendió que su condena, aunque cruel y despiadada, había sido también el fuego que templó su espíritu y el amor que la salvó, la fuerza que ahora podía transformar el mundo que la había rechazado. La montaña, testigo silenciosa de su viaje, parecía susurrar con el viento que la historia no termina en la injusticia, sino en la valentía de quienes se atreven a desafiarla, en la sabiduría de quienes eligen sanar y en el amor que, contra todo pronóstico, puede unir incluso a los corazones más divididos. El eco de aquel encuentro, cargado de emociones contenidas y verdades reveladas, no se desvaneció rápidamente. Al contrario, sembró una semilla de transformación en los corazones más endurecidos y despertó en otros la inquietud de replantear los juicios y el odio que durante tanto tiempo habían sostenido. En los días que siguieron, la mujer y él caminaron entre la tribu y el pueblo cercano, compartiendo momentos sencillos pero profundos, la preparación de alimentos, el cuidado de los niños, la recolección de hierbas y, sobre todo, las palabras, esas que construyen puentes invisibles cuando se pronuncian con sinceridad y respeto. La mujer comenzó a comprender que el verdadero coraje no solo era enfrentarse a la injusticia con fuerza, sino también abrir el corazón al diálogo, aceptar la vulnerabilidad y perdonar para liberarse del peso del resentimiento. En esas jornadas, el paisaje montañoso se transformó en un aula viva donde se enseñaban lecciones de vida tan antiguas como el viento que recorría las cumbres. El canto de los pájaros, el murmullo del arroyo, el crujir de las hojas secas bajo los pies, todo parecía recordarles que la existencia es un ciclo continuo de muerte y renacimiento, de heridas y sanación, de separaciones y encuentros. Una tarde, mientras el sol doraba las copas de los árboles y el aire olía a pino y tierra mojada, la mujer se sentó junto a un anciano que había sido uno de los principales guardianes de la sabiduría apache. Sus ojos, profundos y serenos, reflejaban siglos de historias y enseñanzas. «Debes saber, niña», le dijo con voz pausada, «que el dolor que llevas en tu corazón es también un puente hacia el futuro. Cada lágrima, cada temor y cada acto de amor son eslabones que unen a las generaciones pasadas con las venideras. No temas mostrar tu verdad, porque en ella reside la fuerza para cambiar el curso de la historia». Esas palabras resonaron en ella con una claridad luminosa, y decidió que su historia no debía quedar confinada al silencio o al olvido. Empezó a narrar a quienes quisieran escuchar no solo la injusticia que sufrió, sino también la sabiduría que había encontrado en su camino, el amor que la sostuvo y la esperanza que aún brillaba en el horizonte. Así, poco a poco, su voz se convirtió en un faro para otros que también habían sido víctimas del prejuicio y la incomprensión. Se creó una red invisible, un tejido de historias y emociones que comenzaba a sanar las heridas de ambos pueblos. Sin embargo, la mujer y él sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir. El pueblo cercano, aún dividido entre quienes buscaban la reconciliación y quienes se aferraban al odio, vivía una tensión creciente. Una noche, llegaron rumores de un grupo armado que planeaba atacar la montaña para acabar con lo que consideraban una amenaza a su orden y sus creencias. La noticia cayó como un golpe duro y frío, pero lejos de paralizarlos, despertó en la tribu una determinación feroz para proteger su hogar y su nueva familia. Los ancianos convocaron a todos para prepararse, no solo para la defensa física, sino para mantener la integridad del espíritu. La mujer comprendió que el momento había llegado para que su amor, su coraje y su sabiduría se convirtieran en un escudo y una espada. Con la mirada firme y el corazón valiente, se paró frente a su pueblo y les habló del valor de la vida, del respeto mutuo y de la necesidad de ser guardianes de la paz. Recordó las palabras que él le había susurrado en la noche de la huida: «Somos más fuertes juntos y nuestra fuerza nace del amor y la verdad».
La tribu respondió con un rugido de apoyo y solidaridad. Juntos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se prepararon para recibir al enemigo, pero con una firme resolución de no solo luchar con armas, sino también con palabras, con historias y con el poder sagrado del perdón. En el silencio previo a la tormenta, bajo un cielo estrellado que parecía contener la respiración, la mujer y él se tomaron de la mano, recordando aquella promesa hecha frente a todos, una promesa que ahora se convertía en un símbolo de resistencia y esperanza. Sabían que, cualquiera que fuera el desenlace, su historia ya había trascendido más allá de ellos mismos, tocando el alma de quienes escuchaban, despertando la llama del cambio y del amor verdadero, ese que no teme las sombras ni las cadenas, sino que se eleva, invencible, hacia la luz. El amanecer que siguió a aquella noche de preparación llegó con una quietud casi irreal, como si la misma tierra contuviera la respiración, anticipando el choque entre fuerzas que, aunque opuestas, compartían una historia entrelazada por siglos de dolor y esperanza. La mujer y él, con las manos aún entrelazadas, se elevaron sobre el miedo y la incertidumbre para abrazar la fuerza del momento presente. Aquel día no sería solo un enfrentamiento físico, sino una batalla simbólica por el alma de dos pueblos, por la memoria de quienes habían sufrido y por la promesa de un futuro donde la dignidad y el respeto triunfarían sobre el odio y la ignorancia. Las horas transcurrieron con la tensión latente en cada gesto, en cada suspiro, mientras las primeras sombras del grupo armado se acercaban a la base de la montaña. Pero lo que sucedió no fue una batalla sangrienta ni una derrota humillante, sino una manifestación de coraje que rompió los límites de la violencia y la confrontación. La mujer, con la voz firme y clara, salió al encuentro de quienes llegaban, acompañada por él y por los ancianos que sostenían la sabiduría de la tribu. No hubo gritos ni amenazas, solo palabras que acariciaban el alma y que hablaban de humanidad compartida. Ella narró la historia que todos conocían, pero que pocos habían querido escuchar con el corazón abierto: la condena injusta, la huida desesperada, el amor que surgió entre la adversidad, la fuerza encontrada en la naturaleza y en la sabiduría ancestral. Los ojos de aquellos hombres, endurecidos por años de prejuicio, comenzaron a llenarse de dudas, de preguntas que no podían ya ignorar. Fue entonces cuando el anciano más respetado de la tribu tomó la palabra, recordándoles que la tierra que pisaban era la misma que había visto derramarse sangre y lágrimas de ambos pueblos, pero que también había sido testigo de encuentros sagrados y promesas de paz. Habló de la responsabilidad que todos tenían de honrar esa tierra, de protegerla y de construir puentes en lugar de muros. El silencio que siguió fue profundo, como un momento sagrado en que las almas se encontraban en un espacio más allá de las palabras y las armas. Algunos hombres bajaron sus lanzas y arcos, mientras otros miraban hacia otro lado, incapaces de aceptar aún esa nueva realidad. Pero la semilla del cambio ya había sido sembrada, y en ese instante la mujer comprendió que su lucha no había sido en vano. A partir de ese día, comenzaron a gestarse transformaciones pequeñas pero poderosas. Intercambios de alimentos, enseñanzas compartidas, ceremonias conjuntas que mezclaban las tradiciones de ambos pueblos, y sobre todo, un respeto creciente que, aunque frágil, era real y prometedor. Ella y él se convirtieron en símbolos vivientes de esa nueva era, guardianes de un amor que había desafiado el odio y la injusticia, y que ahora inspiraba a otros a mirar más allá de las heridas para encontrar la humanidad común. Con el paso de los meses, la montaña se transformó en un lugar de encuentro y aprendizaje, donde las leyendas se entrelazaban con las vivencias, y donde el coraje y la espiritualidad se manifestaban en cada gesto y en cada palabra. La mujer, que había sido condenada por ser impura, se convirtió en una maestra, una narradora de historias que recordaban a todos la fuerza que nace del amor verdadero y del respeto por la diversidad. En sus relatos, las mujeres de la tribu encontraron inspiración para levantarse con dignidad, y los hombres descubrieron la importancia de la empatía y la protección de los más vulnerables. El tiempo, que suele ser el juez implacable, empezó a curar las heridas abiertas por el prejuicio y la violencia. La historia de aquella mujer y su amado Apache se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación como un faro de esperanza y resistencia. La montaña, con sus árboles centenarios y sus vientos sabios, guardó para siempre el secreto de ese amor valiente que cambió el curso de su pueblo. Y en el corazón de quienes escuchaban, brotaba una semilla de coraje y amor, un llamado a honrar la memoria de los que sufrieron y a construir un mundo donde ninguna condena injusta pueda apagar la llama sagrada de la dignidad humana. Así terminó aquella historia, no con un final trágico, sino con la promesa eterna de que el amor y la verdad, cuando se unen con coraje y espiritualidad, tienen el poder de transformar incluso las sombras más profundas en luz viva.